Si colapsa la economía global, solo habrá un activo que será el más valioso y quien lo posea tendrá en sus manos un gran poder. No son acciones tecnológicas, no es petróleo, no es plata, no es oro, ni siquiera es Bitcoin. Eso dicen muchos al menos. Y si vemos los movimientos de algunos de los hombres más ricos del mundo como Bill Gates y Jeff Bezos, parece que tienen razón. Recientemente se supo que el ahora cuarto hombre más rico del mundo y fundador de Microsoft, Bill Gates, se convirtió en el terrateniente más grande de los Estados Unidos, siendo el propietario de más de 100.000 hectáreas de tierras cultivables. Pero estos movimientos fueron hechos silenciosamente. Uno no esperaría a un magnate de la tecnología invirtiendo en este tipo de activos, pero salió a la luz luego de que una pequeña empresa de tan solo 2 empleados con una dirección registrada en el medio de la nada hiciera una compra de tierras por un valor de 171 millones de dólares. Resulta que esta empresa había sido adquirida por la firma Cascade Investment, a quien Bill Gates parece llamar su grupo de inversión. Y cuando se le preguntó directamente a Gates por qué estaba haciendo estas compras, dijo que fue una decisión del grupo, no de él, y que a pesar de las especulaciones no tiene ninguna relación con el cambio climático, a pesar de que en su propia respuesta luego parece contradecirse, lo que deja más preguntas que respuestas. Especialmente porque sabemos que Bill Gates predijo la crisis de la pandemia y seguramente se preparó para eso. También sabemos que su fundación filantrópica maneja más de 50.000 millones de dólares, más que el PIB de países enteros como Panamá o Uruguay, con una influencia internacional en temas como la salud y la agricultura y acceso a información que tú y que yo seguramente no tenemos. La pregunta entonces es ¿por qué? ¿Será que prevé una crisis en un futuro próximo y esto lo lleva a hacer estos movimientos? ¿Cuál es su plan exactamente? Para responder estas preguntas decidí invitar al exitoso inversionista Fito Cotes de Gym Financiero, quien te revelará el verdadero plan de Bill Gates y qué plan debes seguir tú para protegerte y aprovechar las oportunidades con lo que viene. Y Bill Gates sencillamente es un hombre que vive informado, es una persona que lee mucho, que con su parte filantrópica lo que ha hecho es conocer las necesidades del mundo, ha viajado mucho, ha ayudado a través de su fundación, conocido documentales muy buenos de él, donde ha ayudado todo el tema de saneamiento básico y de enfermedades, todo lo que tiene que ver con los desechos. Y fíjate que China, lo que nosotros estamos viendo es que de lo que conocemos del virus, del COVID, viene es por el consumo de alimentos no aptos para humanos. Y alguien decía que tú entre más traigas alimentos de la selva hacia la ciudad, más enfermedades vas a traer. Eso es lo que está pasando de pronto con nosotros los seres humanos, que estamos como rompiendo un poco el equilibrio, y él logra ver el futuro por lo que él trabaja, porque él, a través de esas fundaciones filantrópicas que él aporta recursos, pues logra tener una información que posiblemente nosotros no manejamos, y es lo del tema de las pandemias. Él dice que esta no es la última pandemia, que vamos a tener muchas más pandemias. Pero entonces si Bill Gates y estos grandes inversionistas tienen acceso a información a la que nosotros no tenemos acceso y lo utilizan hasta para hacer proyecciones de próximas crisis, deberíamos prestar atención a las cosas en las que están invirtiendo, a los activos específicos, ¿no? Es importante nosotros estar muy atentos de qué hacen los que le están dando resultados financieros y a estos grandes inversionistas, o sea, inclusive conocer que son públicas sus carteras de inversión, yo lo hago muy detalladamente, y ver cuáles son sus movimientos, cuáles son los pasos que ellos están dando. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un equipo que los acompaña en hacer todas estas inversiones. Ellos no lo hacen solos, tienen una gran experiencia. Si te das cuenta, estos grandes inversionistas como Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, todos ellos son personas que llevan muchos años invirtiendo, no solo en el mercado financiero, sino en el tema de empresas también. Han creado empresas desde cero y también han logrado conseguir grandes oportunidades en otros sectores, como es en el tema de las tierras, por ejemplo, que muchos de ellos han estado muy atentos en qué está pasando con el tema agrícola, con el tema de biocombustibles y todo este tema de cultivos productivos. Entonces ellos están muy atentos y por muchas razones. Para nadie es un secreto que el mundo necesita alimentos, el mundo necesita energía. Yo le llamo a ese tipo de sectores antipandemia, el sector de los alimentos, el sector de la energía, el sector tecnológico, el sector salud. Son sectores que hay que estar muy atentos porque pase lo que pase van a seguir creciendo.
Fíjate que el sector financiero, estamos hablando de aseguradoras, también es un sector que, a pesar de que haya situaciones complejas en la economía, sobrevive. Entonces, se requiere grandes extensiones de tierra para poder producir toda esta cantidad de alimentos que el mundo necesita, Gabriel. Ahí hay un tema de que las tierras es un recurso escaso. No va a haber más tierra en el mundo. Entonces es muy importante que eso tengamos como principio eso. Entonces la tendencia mundial frente a todo lo que estamos viendo, las fincas agrícolas son bienes raíces también, si te das cuenta. Y eso es lo que a veces no logramos como entender. Creemos que los bienes raíces nada más son las casas, los apartamentos y los locales comerciales, ¿no? Las fincas o las grandes haciendas agrícolas o de biocombustible. Acá en nuestra tierra también nosotros sembramos palma. El aceite de palma lo utilizan para el biodiesel. Sembramos mucho frutas. Colombia es muy diversa en ese aspecto. Yo mirándolo desde el punto de vista como inversionista, que yo también tengo un equipo que me ayuda a pensar, estaba viendo que en pandemia empezó a haber una situación compleja en su cartera de inversión, como lo vieron todos los inversionistas grandes, que empezaron a ver unas caídas en ciertos sectores, como lo vimos en las aerolíneas, el tema turístico y en ciertos sectores de la economía, y vieron como alternativa otro tipo de inversión que pueden ser estos bienes raíces, que son las fincas productivas, fincas agrícolas, y empezaron a verlas como opción. Bill Gates lo que ha querido es meterse en un nuevo negocio, que es tener esas tierras alquiladas a empresas, generando una productividad, creando, digamos, que esa renta pasiva o ese ingreso pasivo, como le llamamos nosotros, Gabriel. Ahora, la tendencia que estamos viendo en el mundo, en la parte de alimentos, es que el mundo está creciendo y hay una demanda bastante grande en el tema de alimentos. Entonces, la cadena primaria o el eslabón principal son las tierras productivas. Yo veo que él lo que está queriendo es anticiparse de alguna forma de que si hay una crisis alimentaria, pues él podría suplirla a través de esos bancos de tierra tan grandes que está comprando, porque que una de sus empresas de inversión lo que ha hecho es comprar grandes extensiones de tierra, pero productivas, y más que todo enfocada en lo que tiene que ver con el tema de biodiesel o biocombustibles. Y hay un tema interesante allí también, porque como las condiciones en la economía mundial están cambiando mucho, todavía se siguen sintiendo los efectos del virus y todo lo que sucedió, la cuarentena, y ahora se está hablando mucho de crisis energética también, por un lado, y por otro lado una crisis en las cadenas de suministro también. Entonces todo eso termina afectando los precios, y como tú dices, si uno va como a lo primario, tenemos obviamente por un lado el tema de minería, pero por el otro lado el tema agrícola. Entonces, claro, todo eso termina hacia allá y termina afectando los precios, ¿verdad? Mira lo que pasó en pandemia, que no dejamos de comprar nuestra alimentación. O sea, eso es esencial. Eso es un gasto, pero es un gasto mandatario, porque nosotros no podemos vivir sin la nevera vacía. Necesitamos tener nuestra alimentación. Entonces, aquí yo lo que estoy viendo es que, como todos los grandes inversionistas, lo que él está aprovechando es una oportunidad de inversión y se está metiendo en unos sectores que no lo afecta la pandemia, como es como es los alimentos, como es la energía. Los verdaderos inversionistas no se ponen a especular, ni se ponen a comprar para engordar. No, ellos tienen un objetivo claro, y ese grupo, como tú dices, esa empresa que se encarga de comprar los activos, sencillamente lo que hacen es buscar esas oportunidades. Entonces, ellos compran las tierras, pero ya esas tierras tienen un propósito. Si es el propósito agrícola, si es biocombustible, tienen que ser productivas. Y ellos básicamente tampoco se van a poner a operar. Bill Gates no se va a poner a operar tierra. Él o arrienda o tiene una empresa que se encargue de la operación. Ahí viene lo interesante justamente. Por eso, viendo todas esas tendencias, hay tierras agrícolas. Yo he visto muchos comentarios en YouTube que justamente me dicen eso. No Bitcoin, no oro, ni siquiera bienes raíces. Hay que comprar tierras productivas, que ese es el futuro. Cuando se llegue el colapso generalizado, hay que invertir en eso, ¿no? Pero entonces, mi pregunta sería, porque aquí hablamos mucho de, ¿verdad?, comprar activos, ¿verdad?, que generen ingresos pasivos. Hablamos mucho de los bienes raíces. Pero entonces, comprar casa, porque esa sería la pregunta que era la gente. Bueno, pero si Bill Gates está comprando tierras productivas,
Entonces, o compro terrenos, que muchos lo que piensan es comprar terrenos, aunque eso no esté productivo. Otro dice, no, mejor la tierra productiva. Y otro dice, no, mejor me quedo con mi bien raíz arriba. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a como esas distintas clases de activos? Fíjate que ahí siempre tú y yo hemos hablado de lo mismo. Todo es el objetivo y también el tipo de inversionista. Inclusive la situación actual. Ni tú ni yo tenemos la misma situación de Bill Gates. Hoy es un hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, que te aseguro que ya él tiene garantizado muchas cosas, tiene su casa. Entonces, él está pensando de una forma diferente, él está pensando como inversionista. Su mente 100% está pensando en cómo yo pongo este dinero a que rinda más, a que produzca más. Aquí el principio es basado en tu situación financiera actual. O sea, ¿cómo estás? Porque si estás lleno de deudas, si no tienes ahorros, si no tienes por lo menos un colchón de emergencia o un fondo de emergencia de 3 meses, yo no te recomiendo ni que hagas ninguna de esas cosas, ni que compres casa, ni que compres tierra, ni que compres nada, sino que resuelvas tu situación financiera actual. Que la recomendación que yo siempre hago es que la mejor inversión es pagar deudas. Entonces, desde ese principio, Gabriel, arrancamos para aclararle que es, primero es reconocer cuál es tu situación actual y cuál es tu objetivo. Porque si ahorita lo que tienes es una necesidad de tener tu casa propia, entonces no estés pensando en invertir. Piensa en adquirir esa necesidad si tú la sientes básica para ti. Una persona que esté lista para invertir, que para mí una persona que esté lista para invertir es que ya no tenga deudas, que tenga por lo menos un colchón de tranquilidad entre 6 meses y 1 año, que tenga ahorros, Gabriel. Ahí sí está lista la persona para invertir. Entonces, ¿qué escoger? Depende del objetivo. Debes de definir, no tanto pensando en el mercado, piensa en lo que tú quieres, en tu meta, en tu objetivo bien definido. ¿Cuánto es el retorno que tú quieres? Y segundo, ¿cuánto capital tienes actualmente? ¿Y con cuánto te quieres apalancar si lo vas a hacer con crédito? Yo te diría una cosa, comprar una tierra productiva casi siempre, de lo que yo conozco, son grandes extensiones de tierra, de cultivos. Entonces, son bienes raíces, pero que son de gran extensión, varias hectáreas de tierra que tienen un valor bastante importante. Y hay una cosa que pasa con los bancos. Los bancos a la finca no le tienen tanta confianza como a los apartamentos y a las casas. ¿Por qué? Saben que la finca es un negocio también. Hay que poner a producir la tierra, hay que poner a producir el ganado, si le va a tener ganado, si es biocombustible. Por ejemplo, aquí los cultivos de palma necesitan un periodo para que crezca la palma de 1 a 5 años. O sea que tú siembras palma hoy, vas a recoger eso en 5 años. ¿Puedes vender a futuro el cultivo de palma para tener liquidez? Sí, lo puedes hacer, pero sin embargo los bancos, ellos no son tan flexibles en el crédito de ese tipo de cultivo. Entonces, todo también es el músculo financiero que tengas, la capacidad, la experiencia que tengas, y realmente si vas a comprar la tierra para operarla tú, que para mí sería un negocio, un emprendimiento, tener una finca ganadera, agrícola o de biocombustibles, que acá en Colombia también las hay, o tener una tierra donde tú se la vas a arrendar a un tercero que es el que tiene la experiencia, que ahí sí se convertiría en una inversión. Si tú arriendas esa tierra a largo plazo, a 10 años, y vas a tener un ingreso pasivo, y con ese ingreso pasivo o con esa canon de arriendo vas a cubrir tus gastos y te va a quedar un dinero, eso sí sería fantástico. Ahí depende la capacidad de pago que tú tengas, los ahorros que tengas o el dinero que tú tengas. A comparación de comprar un apartamento o una casa para inversión también, que lo que yo recomiendo es que se compre una casa que ya esté produciendo, que ya tenga ingresos. ¿Y cuál es el parámetro que debes de tener? El parámetro que debes de tener es que ese ingreso que te genera a través del canon de arriendo te cubra todos los gastos de esa vivienda y por lo menos te quede un flujo de caja, aunque sea pequeño. Esa es la recomendación. Pero para eso también debes tener en cuenta que debes de estar financieramente apto para invertir y no meterme, ¿no? Como los créditos están baratos y como en Estados Unidos por lo menos inclusive tú puedes encontrar bancos que te prestan con 0 cuota inicial.
y si te cobran cuota inicial te cobran entre un 3 y 10% y las tasas de interés están bajas, porque las tasas de interés en Estados Unidos están entre el 2.5 y 3% a tasa fija y la inflación de Estados Unidos está ya al 5.3%. Entonces, las personas a veces se meten en este tipo de vaca loca, como le llamo yo, muchas veces sin estar preparado financieramente, Gabriel. Entonces, comprar tierra sí es una inversión siempre y cuando genere ingresos pasivos. O sea, que sea una tierra productiva, que tú la arriendes, la alquiles y a través de del fruto de ese alquiler, que es el canon de arriendo, tú cubras todos tus gastos, pagues tus créditos, pagues el predial, pagues todo y te quede un flujo de caja. Comprar una tierra porque me gustó un lote campestre para en un futuro hacerme mi casa campestre, o comprar un lote o una tierra para hacerme una casa en el futuro. Para mí eso no es inversión. Para mí eso es un gusto, un gasto, como comprarse una joya, como comprarse un carro bonito, no sé, pero no lo llamo yo inversión. No, y también lo otro es no cometer el error que algunos alumnos me han hecho o no la pregunta, sino que vienen con esa idea, claro, después entran a los programas, la mentoría y todo lo demás, y dice, bueno, yo tengo mi plan es que voy a comprar esa tierra, voy a tomar un crédito para comprar esa tierra, para cuando se revalorice voy a ganar, no sé qué, esa es una. Y otro ha sido también el tema de los apartamentos en plano, ¿verdad? Hablando de bienes raíces, en proyectos, pero entonces no, voy a tomar un crédito para entonces pagar el proyecto poco a poco y ese tipo de cosas pero es porque le falta la visión de el objetivo de inversión, ¿verdad? Flujo de caja, lo que es una inversión, lo que es un proyecto de inversión también, que es lo que estamos comentando justamente, y lo que es también ganancia de capital, o sea, tener esos conceptos claros. Correcto, Gabriel. Fíjate que por eso es importante que tenga la persona una guía, que tenga un mentor, que tenga alguien que lo acompañe, a que lo pueda orientar. Porque muchas veces las personas vienen con esas creencias, de pronto desde niños, con esas creencias de que la mejor inversión es comprar la casita. Entonces la persona ofrece un crédito, de pronto no está listo, no está preparado. Inclusive lo que le llaman eso, los créditos, los préstamos ninja, que no tienen ni trabajo, ni tienen respaldo, ni tienen ingreso y se meten en ese tipo de préstamos. Y ahí lo que hace la persona es enredarse financieramente y atrasar su libertad financiera. Y es lo que yo he visto en muchas de mis clientes, de mis alumnos, tanto empresarios como profesionales, incluso inversionistas ya, que cometen esos errores, que se someten a pedir un crédito prestado, a comprar un activo, a adueñarse de un activo improductivo que le genera un montón de gastos, inclusive que él no calculó. Porque hay veces que compran un activo con problemas y viene una cantidad de gastos que no tenían en cuenta y que eso no le permite salir adelante financieramente. Empieza a frenársele su capacidad de pago, empieza a frenársele su capacidad de inversión y empieza a tener inconvenientes financieros como no sea cauteloso y precavido en las decisiones que está tomando. Entonces, acá lo importante es que la persona sea objetiva, o sea, tenga algo claro, qué es lo que yo quiero. Si yo lo que quiero es libertad financiera, que es por lo que muchos de nuestros clientes, tus alumnos y mis alumnos nos buscan, si quieren es libertad financiera y tranquilidad financiera, no se pongan a hacer locura. O sea, aquí vámonos a lo moderado. Yo no digo que sean conservadores, a lo moderado. ¿Y qué es lo moderado? Consígase un activo productivo que le genere ingresos pasivos. ¿Qué significa eso? Aduéñese de una propiedad inmobiliaria que con el canon de arriendo, con lo que produzca esa propiedad, pague todos los gastos. ¿Qué son los gastos de una propiedad normalmente? La hipoteca o el leasing, el predial, los impuestos, gasto de mantenimiento, el gasto de administración, etc. Cuando usted cubra con esos ingresos todos esos gastos y le quede un flujo de caja, aunque sea pequeño, ese es el verdadero ingreso pasivo. Y si usted eso lo hace una y otra vez con paciencia, empieza a crecer en patrimonio y a crecer en ingresos pasivos. Cuando empiece en el tiempo, porque la inversión debe ser a largo plazo, cuando usted empiece a pasar el tiempo, 5 años, 10 años, y usted empiece a pagar
ya esas propiedades, el flujo de caja inmediatamente empieza a subirle, que fue lo que me pasó a mí. Cuando yo empecé a pagar las propiedades, el flujo de caja o el flujo de ingresos pasivos empezó a subirme. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tanto gasto de esas propiedades, ya la hipoteca la pagaste, y ya posiblemente tienes distribuido los gastos de administración de todas las propiedades que tienes, entonces los gastos de administración se disminuyen y vas a tener más experiencia. Entonces, yo lo que invito es eso, a invertir a largo plazo y con un objetivo claro. ¿No? ¿Cuánto de patrimonio quiero a 10 años y cuántos ingresos pasivos quiero a 10 años? Y de esa manera voy a alcanzar mi libertad financiera, paso a paso, sin afán, con tranquilidad. Y para construir esa libertad financiera te invito a ver el plan de otro inversionista exitoso, Warren Buffett, en el canal de Fito Cotes. Y si esto fue de valor para ti, suscríbete a nuestros canales. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.